El misterio ancestral y antiguo. Cuando muchas cosas han sido dichas, expresadas y puestas a la luz del día, surge desde las entrañas de la naturaleza desgarrando conciencia en esta noche tardía, una ciencia que a través de los siglos que se fueron inspiró a célebres filósofos, artistas renombrados, grandes eruditos e iniciados. Ciencia que recorrió pasillos de reinados, impregnando con su aroma a los que con ella se deleitaban. Cuando todo parecía una metáfora, cuando ella se pronunciaba inalcanzable, los entendidos en las leyes no visibles silenciosamente la seguían. Se regocijaban de grande júbilo cuando lograban abrazarla, de labios a oídos, y en aposentos bien discretos era recibida por nuestros admirables antepasados. Desde aquel entonces, tomó dos aspectos pronunciables. La una tridimensional y física, la otra formando parte inseparable del espíritu. Rara y difícilmente se veían escritos claros sobre el aspecto del campo espiritual. Quien lograba encontrar los manuscritos lo más seguro era que mal interpretara su lenguaje. Y como tinta indeleble ha perdurado en los rincones inescrutables de los siglos su lenguaje escurridizo para los que se debaten entre el mundo material y la caja mortuoria de este mundo efímero. Los sabios de antaño se referían a ella de una manera incomprensible para los profanos. De ella, habló el rey Salomón en Cantar de los Cantares. Su aspecto tridimensional se ocupa de los sistemas únicamente materiales y tangibles y se le dio el nombre de química, la que concierne con el mundo del espíritu, emplea la potencia de los ángeles vid que proporcionan las fuerzas vivificadas, estableciendo condiciones mediante las cuales algo nuevo puede surgir para hacernos evolucionar. Este proceso recibe el nombre de alquimia. Por ello podemos decir que, la química y la alquimia son dos aspectos de una misma ciencia, la ciencia de la transformación continua. La primera depende de la segunda, ya que sin la intervención del hálito de la vida nada puede existir. La palabra alquimia tiene profundo significado. Alquimia, alqui igual a energía de Dios igual a gran Dios mía igual a que me conforma y determina. En otras palabras, podemos definir que alquimia es también luz o energía vital de la naturaleza de Dios que mora dentro de mí. Los sabios de antaño la consideraban el oro puro de los dioses, por ser un elemento que simboliza la pureza de la luz, belleza espiritual, luz foática solar, oro líquido y savia de los árboles humanos, piedra filosofal. El esoterismo define que en la creación existen tres grandes alquis, llamados por el cristianismo Triuna Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de otra forma también llamados J.A.H. J.A.H. Keliom y J.A.H. Aum. Son la tríada inmortal del absoluto solar del protocosmos cósmico del cosmos. Han existido maestros guías de la humanidad en cuyos cuerpos físicos ha morado un alki, y por ello fueron llamados kalkis avataras. Un avatara es quien ha encarnado tres grandes fuerzas cósmicas entre las cuales tiene conexión con otras sublimes energías dentro de sí mismos con el fin de redimir las almas y quien a su vez puede encarnar un alki, para así llamarse Kalki Avatara. Un Kalki Avatara fue Jesús, sigue siendo. Por ser la máxima representación del gran Alki Crestus, J.A.H. Oba, llamado sobre esta esfera como Cristo. Dentro de su cuerpo magistral, también estaba el arcángel Miguel, aquel que expulsó a los luzbeles del plur absoluto. Estuvo dentro de él su gran alma o Mahatma Emmanuel, con él también estuvo el sublimísimo Elohim Weor, verbo de Dios, también lo acompañó Ao, sublime Padre que unifica a los opuestos que generan vida. Yang, Yin. Hombre y mujer, A igual a alfa o igual a omega. Por eso sabía decir, yo soy. El alfa y el omega. El gran legislador, con él también estaba, Silo, el Elohim de las leyes cósmicas, aquel de quien Jacob se refirió en el libro de Génesis, cap. 49 versos 9 a 10, cuando bendecía proféticamente a cada uno de sus hijos. De tal manera, que podemos definir a la alquimia como la ciencia de la transformación sublime, la ciencia de los alquis, la ciencia que conduce a los seres al reencuentro con los dioses. Hermes Trismegisto, quien ha sido considerado como el patriarca de la mística de la naturaleza y la alquimia, también fue un Kalki Avatara, en él estaba el gran Alki Hermes, representación de la fuerza Helión, potencia cósmica que cierra herméticamente las fuentes de agua viva. Fue el 3 veces grande por encontrarse dentro de él 3 fuerzas crísticas. Tris igual a 3, Megisto igual a Zeus,
Padre poseedor del magisterio de los dioses, forjador de la luz en lo alto y en lo bajo. En lo alto es el que da a luz a las virtudes celestes, es el demiurgo del rayo eléctrico, tanto cósmico como humano a través del sistema nervioso. En lo bajo, es el inductor de las almas y procesador de las mismas, es el Azazel bíblico, el macho cabrío sobre cuya suerte recaían todas las iniquidades del pueblo de Israel para llevar sus culpas al desierto. Este 3 veces grande, es el que a través de los siglos ha traído las tablas de la ley divina por las que debe regirse el pueblo sacro. Cuando vino como Hermes Trismegisto consigo trajo la tabla esmeraldina. Ya de antiguo había tomado cuerpo físico en un faraón que escribió centenares de papiros, con todas las fórmulas alquímicas entregadas al pueblo de aquellos días. Posterior a Hermes, continuó su obra salvadora y trajo las tablas de la ley cuando fue Moisés, quien más tarde encarnó como Lao Tseus comúnmente conocido como Lao Tse, trayendo consigo los códigos I Ching para redimir con su tabla sacra a los chinoicos. Este sublime ser también ha estado fusionado al Supremo Crestus, quien en la época de Abraham se presentó bajo el nombre de Melquisedec, aquel extraño personaje, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Su nombre significa Rey de Justicia, Rey de Paz. Cuenta la historia que jamás se conocieron sus progenitores, sin linaje, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, más semejante al Hijo de Dios, Cristo, permanece sacerdote para siempre. Un día apareció de la nada en la época de Abraham y de la misma forma desapareció, sumergiéndose en esa cuarta coordenada que nuestros sentidos físicos y humanos no logran percibir. A través del tiempo y bajo distintos nombres, ha estado con nosotros regenerando nuestras almas, sanando las heridas, tratando de sacar los seres del estancamiento espiritual, luchando porque despertemos en conciencia. Indudablemente es el arriero de las almas, es un ministro de relaciones en el cosmos, es un enlazador de mundos y, al mismo tiempo, es un caminante del cielo. Es el guerrero de la paz que lucha en el valle del Samsara para rescatarnos de la muerte. Samsara es el valle de los lamentos, sufrimientos de muerte y desesperación. Según textos sagrados, es el valle en donde Dios juzga a las almas, más conocido como el valle de Megido igual a gemido, el valle de Yasefat el rey juez. Es el valle que tiene 108 establos o casas de posada. Y todas las almas que habitamos en los mundos donde existe luz y hay tinieblas, giramos en torno a ella, casas que tienen forma de discos o de ruedas. Se le ha dado diferentes nombres, unos la llaman la rueda del destino, otros le llamaron ley de la naturaleza y la nombran como la ley de los retornos. El valle del Samsara, como hemos dicho, es un camino escabroso de difícil tránsito, donde al final se divisa el gran abismo que separa el cielo de la materia. Hay quienes en ese tránsito mueren para siempre por la dura carga y la sequedad de aquel difícil valle, lugar que se ha tornado en la morada de incontables seres. Qué duras y espantosas son las leyes del paraje, las que están manejadas por Cronos, el señor del tiempo. Allí la vida es consumida por la muerte y consecuentemente nuestras almas suplican redención. Samsara lleva su nombre por ser el lugar que zarandea, agita, procesa, sacude y flagela a las masas, cuerpos, chispas, almas o espíritus. Salir de este valle, salvarnos y liberarnos definitivamente de él es el objetivo. Por eso siempre se nos habla de salvación y liberación. Según el Génesis, todo empezó por la desobediencia de Adán y Eva a las leyes inmutables. Es importante aclarar que la expulsión de Adán y Eva del Edén es solo el reflejo del verdadero acontecimiento cósmico del que no profundizaremos en esta obra por ser demasiado extenso el poderlo explicar. Por ello solo nos limitaremos al drama cósmico presentado y plasmado en la Biblia de esta esfera. Las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres y sus hijos. Isaías escribió, ¿a quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Al cual Pablo dijo,
en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, más poco lo entenderán, porque de los misterios ocultos de Dios tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Pues, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque ellos son los entendidos. Prosiguiendo, cuenta el Génesis capítulo 2, que una vez formado el hombre, plantó Elohim un huerto de Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Había hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río, columna central, para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 ramales, portales del tzolkin, brazos y piernas. Luego en el capítulo 3, dice, la serpiente era astuta más que todos los animales que Adonai Dios había hecho. Ella dijo a la mujer, ¿con que Adonai Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondiendo a la serpiente dijo, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, sexo, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo toquéis, porque no muráis. Entonces la serpiente respondiendo dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que de él comiereis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Elohim sabiendo el bien y el mal. La mujer obedeciendo a la serpiente comió del prohibido fruto, quien dio asimismo a su marido. Hombre y mujer experimentaron una nueva conciencia, la que más tarde cambiaría el rumbo de su destino. Al desobedecer el mandato del Supremo, habían cometido el ilícito que los hacía merecedores de la mortalidad. Al ser desterrados y lanzados fuera del Edén, allí su nueva vida, en la tierra del valle, símbolo del valle del Semsare, sería más sacrificada y dolorosa. Era el valle de la aflicción del cuerpo y el alma. Hombre y mujer se verían ahora en una nueva situación de la que difícilmente algún día se liberarían. Fueron puestos guardianes a la entrada del Edén, y una espada flamígera que se revolvía a todos lados para guardar el camino de regreso al árbol de la vida hallado dentro. Esa es la lucha continua, esa es la añoranza perdida, ese es el desespero y aflicción de nuestra alma, deseando nuevamente comer los deliciosos frutos del Edén, frutos que nos inmortalizan para siempre. Pese a que la aparente equivocación de la serpiente al engañar a Eva, y la desobediencia de ella al mandato del divino demandara el punto clave del error que produjo el desalojo. A ciencia cierta, la serpiente no mentía. Los alquimistas, maestros e iniciados saben que la maestría está en este fruto. Aunque el Génesis habla concretamente de 2 árboles, el de la vida y el de la ciencia del bien y el mal. En realidad son el mismo, ambos se hallan en medio del huerto, ambos son el sexo. El de la vida es la castidad, el que nos proporciona los éteres que son menester para lograr la eternidad. El del bien y el mal, es el deseo emocional que nos conduce al bien, que es la castidad, o al mal, que es la fornicación. Haber comido el mal del árbol, fornicación, de la ciencia, y no del bien, castidad, del mismo árbol, es lo que nos ha alejado de la luz, y por ello el mundo desconoce el camino de retorno a casa. El tiempo ha borrado la huella del paso por aquella gloria. Lo ha borrado tanto que no ha quedado ni el más mínimo registro de aquel recuerdo tan lejano, Tulán la lejana. La inconsciencia desde entonces se ha tornado en la compañera de la soledad humana. Solo nos queda la esperanza alimentada con la ilusión para darle fuerza a la llama de la fe. Y así, algún día reconciliados con nuestro Padre podamos de nuevo morar con Él en los reinos de la luz. El libro de Job en el Cap 38, 31 a 32 habla de las delicias de las Pléyades. ¿Será acaso allí en las Pléyades donde queda el verdadero Edén, donde su sol central es el sol Alcione? ¿Será este el lugar de procedencia de Melquisedec, del Kalkiavatara o 3 veces grande? El mismo Manu Vaivaswata, el Vishnu esperado por los hindús, conocido entre los mesoamericanos como Pakal, padre Kalkiavatara de los mayas. Pakal es la representación del 3 veces grande. En él se hallaban 3 grandes fuerzas, entre las cuales había un Alki. Pakal, señor del pacto sacro. Kal igual a Kael, fundamento de las sales y las cales de los hidrógenos vitales. Kael igual a Kalki.
Igual a Absurgo-Alqui de la creación, que unificado a Kukulcán, fue también entre la cultura inca, en tiempos de la colonización, José Condorcanqui, Condorcanqui igual a energía de la serpiente emplumada, más conocido como el cacique Túpac Amaru. Siendo él, una línea búdica de Kukulcán o Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, quien a su vez ayudó a las tribus andinas a sublevarse contra las autoridades coloniales y padeció terrible martirio a manos de los españoles por esa causa. Dentro de Pacal estaba Pluvioso, quien fue entre los de raza de color, el Cristo negro de los africanos, Changó. En esta región geográfica, Pluvioso, al ritmo de tambor movilizaba la energía vital por las médulas óseas, múltiplos pensantes y sangre de los negros. Es el mismo ángel inductor de la época de Achab, es el juez de Ebula. Agua que inunda la escalera, oh señor de la flauta roja anunciado en el Chilam Balam. Este múltiple maestro de quien con Amaru o Kukulcán y Zeus está anunciado que vendrá por los renuevos de su rebaño, no para profetizar sino para enseñar la forma de salida del samsara. Su venida será para sacar a un mundo que fenece bajo el flagelo de las sentencias de sus terribles, satenebels y cósmicas profecías. Consigo trae las formas y sistemas que han de sacar las almas de la rueda del samsara. Antiguas técnicas que han hecho posible la salida a gran cantidad de nuestros hermanos que hoy se encuentran morando en los soles y esferas superiores. Pacal no solamente era el nombre patriarcal de Pacal el Grande, era también el nombre que representaba a un organismo múltiple llamados maestros, y era una potencia angelical en su templo cuerpo que cuando estuvo sobre la esfera, fue el representante directo de los mayas galácticos, los cuales, años atrás ya habían abandonado en gran parte al pueblo de su época replegándose en los espesos bosques, para no contaminarse de las adversidades que cometían ciertas comunidades aborígenes, que se habían convertido en un pueblo lleno de mistura, y que realizaban sacrificios que no correspondían a la ley divina. Así como existe un conjunto de egos o defectos en un humano, al cual le llamamos personalidad, también en esa criatura existe un sinnúmero de virtudes. En el Bodhisattva o mejor Buis, agua de un maestro puede existir una multiplicidad de seres, que unificados son una potencia cósmica que lo representan todo. Cuando el Maestro Jesús Cristo sacó los espíritus que atormentaban a los aménticos o endemoniados que sanó, al preguntarles cómo se llamaban respondiendo decían, Legión. Entonces, ¿por qué extrañarnos al oír, que dentro de un boata pueden morar varios seres de luz al mismo tiempo? Un ejemplo muy claro de esto lo encontramos en el legado del viejo Chacle, aquel personaje extraño venido de Tulán, que cuando estuvo sobre la esfera fue el boata de Quetzalcóatl, Kukulcán, pero dentro de su templo también existían otros seres entre los cuales se hallaban Gagavitz, Gucumats, Naxit, Tepeu, Topilzin, Tlahuizcalpantecutli, Ejecatl, etcétera, etcétera. Los cuales se hallaban dentro de una misma persona, pero no eran el mismo ser. Chacle era la línea magistral de dicho personaje, maestro, que en su tiempo los representaba a todos. Quetzalcóatl es el regente dragón de sabiduría, Miguel, y guardián del absoluto. Gagavitz es un sublime maestro del templo de la palabra dando vida, hijo de Weor. Gucumats es el alma hierofante que acompañó a Kukulcán. Naxit y Tlahuizcalpantecutli son dos dragones de sabiduría y jueces de la ley divina. Tepeu y Topilzin son Mejatmes, mientras que Ejecatl es el ser de los vientos cósmicos que cumple funciones en los Iens de la ley sumergidos en los Avernous y en los mundos de la materia, hijo a su vez de la madre Hécate o Hécate. Es allí que muchos historiadores a veces dudan que el viejo Chacle haya sido el mismo Quetzalcóatl, y es porque desconocen los misterios de las almas y los seres a través de la columna espinal y sideral. Dios es un organismo múltiple de seres que conforman una suprema fuerza, de ahí que el libro de Génesis nos cuenta que cuando Elohim formó al hombre dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, no dijo hago. A esta suprema fuerza se le conoce en la cultura maya como Unapku, representada por el sol central de la galaxia llamado Sauna. Los candeleros del templo. Los métodos que ha de enseñar el mensajero son métodos que dan vida sublime a nuestros candeleros del templo, para despertar al Itzá que llevamos dentro. Más escrito está, quien mora en tinieblas, no soporta ver la luz. Quien no posee luz,
es porque no contiene en su interior el combustible esencial que hace posible avivar la chispa que ha de mantener la refulgencia de su fuego interno. Jamás podrá ser guía de sí mismo, mucho menos de sus semejantes. Para mantener viva y engrandecer la chispa interna se ha de menester el combustible sacro. Aceite u óleo sagrado que enciende las lámparas del candelero de nuestro templo es lo único que nos despierta del sueño milenario. Para morar en la luz se requiere primero adaptarse a ella y tenerla dentro de nosotros. Y esto se consigue únicamente teniendo encendidas las lámparas o chakras para lograrlo. Dentro de las enseñanzas que dejaron los mayas galácticos a su pueblo, se hallaban los secretos de Kundalini, la divina madre Tenantzin. Esto era lo más esencial dentro de la cultura maya galáctica, como lo veremos en páginas siguientes. Sistema que enseñó el 3 veces grande cuando fue Hermes Trismegisto, mucho más cuando fue Lao Tse y enseñó el sendero Tao. La energía vital de Kundalini es representada por el caduceo de Mercurio como símbolo de la abundancia en todos los aspectos. Tanto en salud, en lo material con el signo pesos y en lo espiritual, con el caduceo. ¿Qué significa Kundalini? Kande, viene de cundir igual a extender, propagarse. Kande, también o tan mal significa, cundartiguador, cundabufero cola de demonios. Lini, final Kundalini es pues, fin de la propagación del órgano cundartiguador, y también, la que se enrosca. Kundalini en ascenso, es el fruto del árbol de la vida representado en la cruz maya por el sello oculto. Es importante conocer que la cruz personal maya se encuentra graficada en nuestro cuerpo de la siguiente forma. Ilustración 1. Si es diestro, con rostro al oriente, su sello antípoda está ubicado en su mano izquierda, su cabeza es el guía, su mano derecha es el análogo, y su oculto se halla centrado en los órganos reproductores y las piernas. Ilustración 2. Si la persona es zurda, con rostro al occidente su sello de antípoda se halla ubicado en la mano derecha, su cabeza es el guía, su mano izquierda es el análogo y su oculto centrado donde se halla la fuerza vital regeneradora, fundamento del alma y el mundo espiritual, sexo, mientras que el quindestino se halla representado por el estómago, el corazón y los pulmones. Cuando el libro de Génesis nos habla del árbol de la ciencia, es porque en verdad es un árbol que nos da conciencia. Uno, nos da la sabiduría y el otro, que es el mismo en un estado más sublime, nos inmortaliza, árbol de la vida. Cada uno de ellos respectivamente posee su serpiente, la una es la que tienta y baja, la que es representada por el drama de Adán y Eva, la segunda es la que levantó Moisés en el desierto en una. Vara, ver, Juan 3, 14. La diferencia entre estas dos serpientes está en que Kundalini genera vida, fuego volátil, nos vuelve ángeles, nos hace hijos de la luz, nos convertimos en Cristos andantes y nos hace merecedores de ser habitantes de los soles donde no hay más tinieblas. Con Kundalini desaparece la ignorancia y nos hace retornar al Edén perdido. Pero, Kundalini es imposible para los que comen del fruto de la ciencia del mal, fornicación. Para estos, todas las puertas están cerradas, aunque digan ser espirituales y hagan prodigios milagrosos. Todas las puertas menos una, la del arrepentimiento. Kundalini es la energía vital suprema que da el aliento de vida a la esencia del espíritu del Hijo del Hombre en ascenso. Aunque os parezca grosero, en la energía genética está el Hijo del Hombre, y como su nombre lo dice, en ese semen está el se igual a ser, men igual a hombres, semen igual a esencia o base que forma al ser del hombre, y Kundalini es el Espíritu de Dios que lo redime y levanta. Ese semen es Petra, es piedra que los antiguos procesaron y molieron para edificar los templos y fue llamado semen tú porque todo en la naturaleza es gracias a ese semen, toda semilla posee en su interior ese germen, que es el principio de toda criatura orgánica. Decir semen, es decir serpiente del hombre. Decir, ser hombre serpiente, es decir, hombre de luz, y ser hombre de luz es ser un ángel. He ahí la morada de Cristo, he ahí el río de agua viva que nos lleva al alfolí de Dios, para luego remontarnos a las alturas a donde se halla la luz divina, donde está el trono del Ser Supremo por medio de sus hebras, conductos y caminos luminosos donde actúa nuestro guía o ser hebreo o sea. Ser cerebro, de donde surge el verdadero pueblo del ser hebreo. Allí es donde habita la conciencia, la voz de Dios, el verbo sagrado y la transparencia de todas las cosas absolutas.
Quien sublima a Kundalini se torna en dragón de fuego, se purifica y conflagra todas sus escorias, fuego igual a fue ego, logrando que ascienda por las virtudes y méritos del corazón. En estos momentos, muchos desean dar el salto al nuevo amanecer de la galaxia, mas para ello se requiere energía vital mutada, de lo contrario son intentos que terminan en frustración. Quien no cree ni gusta de la Kundalini, no podrá vivir en los reinos de la luz. Escrito está, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es menester que el Hijo del Hombre sea levantado, sospermo, para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 14-15. Para entrar al nuevo amanecer y al reino de la luz, dijo Cristo, solo menestemos nacer de nuevo, de agua y espíritu. Quien tenga oídos, oiga.